La- ok. Buen día, mi nombre es Laura López y junto con mi grupo Richard Florias, Angie López y Viviana Cano vamos a presentar el caso de finanzas de Gifutao. Para darles un poco de contexto, en 2023 la doctora Lia Abrams asumió la dirección del Centro Oncológico de Tel Aviv, que es un centro de rápido crecimiento. Con el objetivo de posicionarlo como un referente regional, surge la decisión de evaluar la incorporación de una nueva tecnología médica innovadora, el GIFU, que es el ultrasonido concentrado de alta intensidad. Este es un tratamiento no invasivo que está ganando adopción en centros oncológicos avanzados, ya que ayuda a llegar a lugares difíciles de operar como lo son el cuello y el páncreas. En esta presentación analizamos si esta inversión estratégica es viable para TAO, que es el centro oncológico. Analizando la información básica, podemos ver que el costo estimado de la maquinaria es de 2.800.000 cheques israelíes. Esta presenta una vida útil de 8 años y se esperan unos ingresos de 600.000 en el primer año y 700.000 en el segundo año. En el resto de años se espera también un incremento del 10%. Para manejar esta maquinaria también se estima el contratar a un médico especializado que tendría un sueldo anual de 450.000. El mantenimiento de la maquinaria se estima anualmente de 100.000 cheques israelíes y se estiman también unos impuestos sobre la renta de 35%. Con la adquisición de esta maquinaria, se espera una reducción de 400.000 anual, con incrementos anuales de 2% en todos los costos. Asimismo, para poder entrenar al equipo, se espera un costo de entrenamiento de 120.000 cheques y se espera, pues, se está tomando en cuenta la tasa de descuento de referencia del 6%. Teniendo en cuenta esta información, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Como lo decía el caso, la máquina HIFU de la doctora Abrams estaba considerando, se vende en 2.800.000 cheques israelíes, depreciada linealmente durante una vida útil de 8 años. Con eso podemos decir que la inversión inicial es de 2.800.000 y se estima una depreciación anual de 350.000 cheques israelíes. Entonces, el desglose de los ingresos incrementales proyectados. La doctora Abrams estimó ingresos incrementales de 600.000 en el primer año tras la inversión y de 700.000 en el segundo año. Y después del año 2 hasta el año 8 se espera que las ventas adicionales crecieran en una tasa del 10% anual. Entonces acá tenemos en la tablita el ingreso del primer año de 600.000, en el segundo año de 700.000 y los incrementos de 10% en los siguientes años. Bueno, aquí hablamos de los costos operativos y del ahorro. Para poder operar para poder operar esta máquina era necesario contratar un médico especializado en IFU. El salario estimado para él sería de 450.000 al año y el costo del mantenimiento sería de 100.000 por año, además de la inversión. Además, bueno, aquí hablamos de los ahorros, que sería esta inversión nos ayudaría a ahorrar en los gastos quirúrgicos, que serían de 400.000, como ya la compañera lo había mencionado, y estos costos, tanto los costos como los ahorros, crecerían en una tasa de inflación del 2% anual. Entonces acá tenemos cuáles son los gastos del salario del médico que se necesitaría, que sería 450.000 en el primer año, el mantenimiento sería de 100.000, los costos totales serían 550.000, habría un ahorro quirúrgico de 400.000 y ya los siguientes años pues aumentaríamos el 2%. Listo. Siguiendo esa misma temática, para nosotros determinar el valor presente neto de este caso que nos presenta, debemos hacer el análisis del flujo de caja libre o la utilidad neta de la casa del caso que se está presentando. Como bien ya mencionaba, aquí tenemos los ingresos proyectados en todos los años, que ya lo vimos anteriormente.
El primer año 600, 700 y así sucesivamente. También estamos proyectando la parte de los salarios y el mantenimiento. La sumatoria del salario y el mantenimiento, eso nos da los costos totales. En el primer año, como estamos analizando acá, eso da 550,000, en el segundo 561,000 y así sucesivamente. Tenemos ahorros en cirugía, que menciona el caso, en el primer año 400,000 y un incremento de un 2% por la inflación, hasta llegar al año 8 a 450,000. Eso nos da un resultado antes de impuestos, depreciación e intereses, EBITDA, de 450,000. A eso le restamos la depreciación de la máquina que vimos, que se va a depreciar de manera lineal en 8 años, que son los 350,000 consecutivos en los 8 años. Y esa nos da un resultado de 100,000, que es el EBIT, los resultados antes de impuesto. A eso calculamos el 35% de impuestos sobre la renta y ya eso nos da la utilidad neta. Pero para nosotros determinar ya el flujo neto de caja, tenemos que sumarle la depreciación, que no se considera una salida, más bien es un efecto contable. En el primer año, como lo estamos analizando, el resultado da 415,000 neto y así sucesivamente en los demás años. Siguiente slide. Aquí ya con esos flujos netos en cada uno de los periodos, como lo vimos en el año anterior, 415 el primer año, 478, así sucesivamente, vamos a calcular el valor presente neto. Primero determinamos el factor a una tasa de descuento del 6%, ya lo hicimos, ahí está determinado, y esos flujos netos los llevamos al valor presente neto en base a esa tasa de descuento y nos da como resultado el primer año 391,000 y el año 8 512. Ya el resultado del valor presente neto, ya del flujo libre, nos da como resultado en los 8 periodos que estamos analizando 859,000. En este mismo análisis tratamos y analizamos cuál es el índice de rentabilidad del proyecto y nos está dando un porcentaje de un 30.7%. Obviamente es un indicador muy bueno para este proyecto, como bien se indica acá. Siguiente slide. También determinamos para ver si el proyecto es viable el periodo de recuperación o el payback, porque es importante también medir en el tiempo en que se va a recuperar esa inversión de 2.800.000 que se estima el costo de la máquina, y vemos que llevado los flujos de contado en cada uno de los periodos, observamos que ya en el año 6 o más bien en el año 5 ya se recupera la inversión. En el año 5 nos faltan 193,000, pero tiene un flujo positivo ya en el año 6 de 681. Si sacamos la fracción de de ese periodo que nos falta, determinamos, como bien está ahí en la gráfica, que al final la inversión se recupera en 5.28 años, 5.3 años. El proyecto se recupera. O sea que también ese indicador nos manifiesta que es factible hacer la inversión y se recupera antes de que la máquina se deprecie en su totalidad, que fueron los 8 años. Bueno, en este caso, pues nosotros quisimos en esta tabla mostrar un poco cómo si variamos el valor presente neto, cómo varía el valor presente neto cuando cambiamos la tasa de descuento. En este ejemplo del 6%, el valor presente neto queda en 859,400 aproximadamente. Si lo variamos al 8%, nos queda aproximadamente en 555,800 y en el 10% de 287,700. Ya en el momento de mirarlo en esta gráfica hacia que a partir del 14% ya el valor es negativo. Esto pues de alguna manera demuestra que el proyecto es sostenible al costo del capital. Cuando mayor es la tasa, menor es el valor del presente de los flujos.
La TIR es aproximadamente de 12,45 y eso significa que el costo del capital es menor a esta cifra. El proyecto genera valor. Si es mayor, pues ya deja de ser tan rentable. Entonces, el índice de rentabilidad también va cayendo en este cambio porcentual y cae pues de 30,7 y así sucesivamente como lo podemos visualizar en la tabla. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros quisimos mostrar en esta interpretación estratégica es que el entorno se vuelve más riesgoso si la tasa sube o la tasa exigida sube y el proyecto puede perder atractivo. Por eso, de alguna manera, es clave siempre estar validando los supuestos, el análisis en diferentes escenarios. En este caso, quisimos ser muy optimistas en un escenario base o en un escenario un poco más pesimista y de alguna manera cómo poder apoyarnos de diferentes planes de mitigación, como temas de marketing y otras cosas que vayamos evaluando como plan de contingencia en formación del personal para poder mitigar un poco estos riesgos. Y como conclusiones, pues finalmente el proyecto es viable bajo los supuestos que igual acabamos de analizar. Quisimos mostrar cómo, pues en este caso, el valor presente neto es positivo, la TIR es superior al costo de capital y el payback, de alguna manera, como nos lo explicaba Richard, es del 5.3, que es el valor que nos da. Este proyecto pues nos da que es una vida útil a 8 años, pero recuperar esta inversión en 5.3 es razonable. Cuanto más corto es el payback, menos es el riesgo de no de recuperar pues el capital. En este caso, pues muestra que indica que es sólido este proyecto. De alguna forma, lo que nosotros queremos es poder mostrar que basado con estos datos que nos arroja este proyecto, pues que hay riesgos que se pueden cambiar, ¿cierto? De acuerdo a los ingresos, costos mayores, retrasos de adopción y pues de alguna manera lo que quisimos recomendar es que tenemos que estar validando estimaciones de los estudios del mercado, definir la tasa de descuento real según la estructura de capital y el riesgo, considerar de alguna manera todo el tema de diseñar un plan estratégico de marketing, alianzas con las aseguradoras y la formación del equipo que es clave pues para asegurar el proceso. Y de manera adicional monitorear los indicadores financieros como lo acabamos de ver, el valor presente neto, el TIR, los flujos y de alguna manera poder pues contar con esa satisfacción del paciente y pues contar con un proyecto que sea rentable en el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada